¿Sí me escuchan o no? Ah, Sí, ya. sí se escucha. Sí, sí, escucho. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su depa? Pues bien, dentro de lo que cabe. Lo bueno es que pasé. Ah, ¿ya les dieron calificación? Sí, 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 ya. Desde veces sí. Bien, bien, bien. ¿Y cómo les fue con nosotros, con los doctores? Yo les puse a todos 10, pero pues ya no hicimos examen. Y también nos fue bien con los demás doctores. Qué bueno, me alegro. Bueno, pues vamos a iniciar. Me dicen si se ve. Sí se ve. E igual si alguien está en la sala de espera, pues igual me avisan, ¿no? Para dejarlo pasar. Igual si tienen alguna duda, pues abren su micro porque, bueno, es que estoy en tablet, entonces se me dificulta ver si alguien levantó la mano. Entonces, si tienen una duda o algo, pues nada más abren su micro y hablan, ¿va? Sí, está bien. Bueno, primero una disculpa. Este tema estaba programado para que yo se los diera el día de ayer, o sea, en presencial. Sin embargo, tuve clases o me movieron unas clases y por esa razón, pues, como que chocaba con el horario de Embryo y pues ya no se las pude dar ayer. Entonces, pues, vamos a tener que tener en línea. Pero pues bueno, este tema es muy cortito y es muy fácil, la verdad. Varios de los temas de Embryo que son así como cortitos, digamos secundarios, yo recomiendo que los lean del Arteaga porque pues es más rápido al leer el de Carson. Porque en el Carson son como unas 18 o 20 páginas y en el Arteaga son como 7. Y realmente pues el Carson sí tiende a usar bastante paja en este tipo de temas que son bastante cortos. Entonces, únicamente yo recomiendo que lean el Carson en los temas, digamos, amplios, como sistema nervioso, sistema cardiovascular o el tema principal de cada bloque, ¿no? Por ejemplo, este bloque, pues sistema nervioso, sí recomiendo que lean el Carson, ¿no? Y también la Arteaga, si tienen la oportunidad, pero pues como les dije al inicio del curso, con que lean un único libro es más que suficiente. Entonces, bueno, este tema, pues esta clase está sacada de los dos libros, tanto del Carson como del Arteaga. Pero si lo quieren checar aparte, pues yo recomiendo que lo chequen de manera más rápida en el Arteaga. Entonces, vamos a empezar con el sistema tegumentario. Entonces, lo que a mí me interesa que ustedes aprendan a distinguir rápidamente es que el sistema tegumentario no únicamente se encarga de la formación de la piel, sino que en sí se va a encargar de la formación de otras estructuras. ¿Qué otras estructuras, además de la piel, forman el sistema tegumentario? Pues se va a encargar también de formar los anexos de la piel. ¿Cuáles serían esos anexos de la piel? Pues básicamente las glándulas sebáceas, sudoríparas, el folículo piloso, el pelo, las uñas, etc. Y además de formar la piel, los anexos de la piel, también se va a encargar de formar a las glándulas mamarias. Y además de todo esto, también se encargan de formar los dientes. Para fines de su temario y para fines del DEPA, ya no viene que nosotros expliquemos la formación de los dientes, únicamente nos vamos a quedar hasta glándulas mamarias, que se salvaron por esta vez. Pero bueno, para fines de esta clase, lo único que vamos a ver es la formación de piel, sus anexos y las glándulas mamarias. Entonces vamos a comenzar con la piel. Entonces, la piel, para fines de Embryo, se dice que va a estar constituida de dos capas, una epidermis y una dermis. Sin embargo, habrá otras materias, como por ejemplo histo, o me parece que dermatología, que básicamente dicen que se compone en sí de tres, ¿no? Que es la epidermis, la dermis y una última capa que sería la hipodermis, que se encuentra debajo de la dermis. ¿Por qué Embryo no considera la hipodermis parte de la piel? Pues porque básicamente la hipodermis no es otra cosa más que tejido subcutáneo. Entonces no la reconoce como piel, la reconoce como tejido subcutáneo y por lo tanto el tejido subcutáneo no es otra cosa más que tejido adiposo. Entonces, para fines de Embryo, no les van a preguntar cuántas capas tiene la piel, eso es más de histología, pero lo que sí les pueden llegar a preguntar es de dónde viene cada capa de la piel. Entonces, como dije, para fines de Embryo, la piel tiene dos capas, la epidermis y la dermis. ¿De dónde viene la epidermis? Pues tenemos que la epidermis va a venir casi en su totalidad, en un 90%, del ectodermo de superficie.
y el restante va a provenir de células de la cresta neural. Y un pequeño porcentaje, digamos menos del 1%, va a provenir de las células hematopoyéticas. Entonces, la epidermis proviene de ectodermo superficial, células de la cresta neural y células hematopoyéticas. Específicamente, ¿qué nos va a dar el ectodermo superficial? Nos va a dar a los queratinocitos. Las células de la cresta neural nos van a dar a los melanocitos. Y las células hematopoyéticas nos van a dar a las células inmunitarias de la piel. Digamos, células inmunes de la piel. Ahorita vamos a ver más a detalle de qué células les estoy hablando. En cambio, la dermis va a estar formada igual de células de la cresta neural, solo que esta no va a estar formada de ectodermo, sino que esta va a estar formada de mesodermo. Y aquí pues va a haber una distinción, y lo cual también puede ser, llegar a ser pregunta departamental. ¿Por qué? Porque la dermis va a estar formada de dos mesodermos, ya sea del mesodermo lateral o del mesodermo de los dermamiotomos. Y si recordamos, el mesodermo de los dermamiotomos no es otra cosa más que el mesodermo paraxial, si se acuerdan, ¿no? De gastrulación. Entonces, la dermis o puede venir de mesodermo lateral o de mesodermo paraxial o de los dermamiotomos, más no de los dos. Debe de ser uno o otro. Y del que sea que venga, ya sea lateral o del paraxial, a este se le van a sumar células de la cresta neural, ¿ok? Entonces puede tener esos tres orígenes: mesodermo lateral, de los dermamiotomos o de las células de la cresta neural. A diferencia de la epidermis, que aquí sí se requiere que sean los tres. Por ejemplo, la epidermis requiere de, digamos, un porcentaje de ectodermo, un porcentaje de células de la cresta neural y un porcentaje de células hematopoyéticas. En cambio, la dermis o viene el 100% de lateral, o viene el 100% de los dermamiotomos, o viene el 100% de las células de la cresta neural, ¿va? ¿De qué va a depender de dónde venga? Pues del sitio anatómico. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a iniciar con la capa más superficial, que va a ser la epidermis. Entonces, para entender un poco la epidermis y de lo que les voy a hablar, vamos a hacer un breve recordatorio histológico. No sé si ustedes ya vieron piel en histología. No, aún no. Bueno, pues les doy un spoiler. La epidermis va a estar formada de 4 capas o 4 estratos. De interno a externo, el más interno es el estrato basal, por eso tiene el número 1. Que básicamente recibe el nombre de o estrato basal o estrato germinativo, que básicamente es el estrato, la capa celular que va a contener a las células madre, es decir, que va a contener a unas células que van a tener una alta capacidad mitótica. Por lo tanto, se van a encargar de estar proliferando y básicamente son las que van a poner, digamos así, las células de repuesto, son las que van a estar recambiando o regenerando este epitelio, ¿va? Y del estrato basal tenemos el estrato espinoso. El estrato espinoso y granuloso no son otra cosa más que una diferenciación de las células basales. Es decir, que conforme empiezan a crecer las células basales, digamos, estas de aquí serían las células basales, estas empiezan a proliferar y nos dan células hijas que pues se van a ir yendo hacia arriba, ¿no? Estas van a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta generar las células del estrato espinoso y luego las células del estrato granuloso, ¿no? Básicamente es como una secuencia de diferenciación. Entonces tenemos un estrato basal, que es el que tiene la capacidad o la alta capacidad de proliferar. Después el estrato espinoso, ya en esto van a ver sus características. Después el estrato granuloso, que aquí como tip, esto sí viene en su departamental de histología. El estrato granuloso es el que contiene los gránulos de queratoyalina. Ya lo van a ver para qué sirve todo eso. Y finalmente el estrato granuloso, aquí puede pasar dos cosas. O nos forma un estrato lúcido, o directamente se salta y nos forma el estrato córneo. Yo les dije que la piel, bueno, que la epidermis consta de 4 capas, ¿no? Pues aquí hay 5, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Pues es que hay una cuarta capa, que es el estrato lúcido. Sin embargo, este estrato lúcido no está presente en toda la piel. Únicamente el estrato lúcido va a estar presente en la piel gruesa. Como ejemplo de piel gruesa, pues vamos a tener a la piel que pertenece a las palmas o a las plantas de los pies. Entonces, digamos, si decimos la piel del brazo, de la cara, pues esta no va a tener estrato lúcido. Es por eso que no se cuenta, porque solamente en determinados tejidos es donde está ese estrato lúcido. Por lo tanto, si hacemos así
las capas, digamos, completas, pues serían 5, ¿no? El estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y la última capa, que es el estrato córneo. Que el estrato córneo no es otra cosa más que la última capa de la piel, que es básicamente la que se desprende cada 28 días y es donde actúan los exfoliantes, ¿no? Y pues básicamente es este recambio o estas células que ya ni siquiera tienen núcleo, como lo pueden ver aquí. Ya son células completamente, pues, vacías, ¿no? ¿Dudas con esto? No, todo bien. Ok, entonces ahora sí, vamos a hablar un poco de los derivados. Entonces yo les mencionaba que la epidermis iba a estar constituida por 3 tejidos, ¿no? Uno proveniente de ectodermo, uno proveniente de células de la cresta neural y el otro proveniente de células hematopoyéticas. Las células del ectodermo superficial nos van a formar a los queratinocitos, las células de la cresta neural a los melanocitos y las células hematopoyéticas a las células de Langerhans, que como yo dije, las células de Langerhans son un tipo de células inmunitarias que no son otra cosa más que células presentadoras de antígenos. Y estas 3 células en conjunto nos van a formar a la epidermis. Entonces, las preguntas que suelen hacerles es directamente de dónde provienen los melanocitos, de dónde provienen los queratinocitos o de dónde provienen las células de Langerhans. Y esta pregunta es muy tramposa, porque las células de Langerhans se explica que viene de células hematopoyéticas, sin embargo, a la mera hora del examen no les viene células hematopoyéticas como un inciso, sino que les viene saco vitelino. Es decir, les preguntan, ¿de dónde vienen las células de Langerhans? Y les ponen inciso A, ectodermo, inciso B, mesodermo, inciso C, saco vitelino. Entonces, por más descabellado que suene, provienen del saco vitelino, porque del saco vitelino es donde provienen las células hematopoyéticas, y ya las células hematopoyéticas son las que nos dan a las células de Langerhans. ¿Dudas con esto? No, todo bien. Y el ectodermo de superficie, además, nos va a dar otro tipo de células, que van a ser las células de Merck, que básicamente son un tipo de células que funcionan como mecanorreceptores para el tacto fino. Entonces, todo esto de aquí representaría a lo que nos forma a la epidermis y las células. En cambio, todo esto de acá es básicamente lo que nos va a formar a la dermis. Entonces, la dermis, como yo les dije, puede provenir ya sea de mesodermo, y ya este mesodermo se divide en dos, ¿no? En un lateral o en un paraxial o de los dermamiotomos. Entonces, o puede venir del lateral o del dermamiotomo o de las células de la cresta neural. Ahora sí, aquí está la distinción. Y es que toda la dermis proveniente de cabeza y cuello viene exclusivamente de células de la cresta neural. En cambio, la dermis del tronco y extremidades puede venir ya sea de mesodermo lateral o del dermomiotomo o del mesodermo paraxial. Ahorita lo vamos a ver más específico. Pero simplemente quiero que se queden con que la dermis de la cara proviene exclusivamente con células de la cresta neural. Entonces, bueno, sigamos con la epidermis, ¿no? Entonces, ustedes se acordarán que al final de nuestra gastrulación teníamos 3 capas, ¿no? ¿Cuáles eran esas 3 capas que se obtenían al final de la gastrulación? Ectodermo, endodermo y mesodermo, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos una única capa superficial que va a ser de ectodermo, ¿no? Como lo vemos aquí. Y pues bueno, resulta y resalta que nuestro ectodermo, pues básicamente responde a señales, pues, externas, ¿no? En este caso, que estén adyacentes o cercanas a este. Si ustedes recordarán en este bloque, la notocorda es justamente un inductor, que básicamente lo que hace es generar señales, que básicamente lo que hacen es transformar el ectodermo de superficie que esté sobre la notocorda en neuroectodermo, es decir, en tejido nervioso. Entonces, aquí está la clave. Este ectodermo, que en un inicio es únicamente ectodermo, pues responde a señales. Si estas señales se traducen en una disminución de BMP, se va a diferenciar en tejido nervioso. Si este ectodermo responde a señales que mantienen elevados sus niveles de BMP, por default o por defecto, se va a transformar directamente en piel, o es decir, en epidermis. Entonces, en este caso hipotético, donde el protagonista es la piel y no el sistema nervioso central, lo primero que pasa es que se activa primero WNT. Y WNT
inhibe a los factores de crecimiento, los cuales están implicados en inducir el tejido nervioso. ¿Todo con qué propósito? Con que se exprese BMP. Entonces sí, es mucha vuelta, pero al final el mensaje es el mismo. Es decir, aumentar los niveles de BMP, porque a mayor nivel de BMP, mayor probabilidad de que se diferencie en piel o en epidermis. Entonces, en este caso, este ectodermo que está aquí va a tener altas concentraciones ¿de quién? Pues de BMP. Y por tanto, este se va a empezar a diferenciar en, en la epidermis. Pero ¿cómo va a suceder esto? Pues lo primero que pasa es que alrededor de la cuarta semana, más o menos, se va a empezar a formar otra capa de células que va a estar por arriba de nuestro ectodermo. Entonces, para este punto, vamos a tener dos capas. Una que, digamos, es nuestro ectodermo original, que a partir de este momento se le va a reconocer como capa basal, y una capa que va a estar por encima de nuestro ectodermo original, que va a recibir el nombre de peridermo, o también recibe el nombre de epitriquio. Entonces, el epitriquio o el peridermo es una capa de células aplanadas que se forma por arriba de nuestro ectodermo de superficie. Y una vez que se forma, pues ya tenemos dos capas. La capa basal es el ectodermo original que teníamos en un inicio, y la capa de arriba que es nuestro peridermo, ¿ok? ¿Cuál es la función de nuestro peridermo o el epitriquio, o para qué se forma esta capita de aquí? Pues básicamente esto lo que nos va a favorecer es el intercambio de líquidos, es decir, de agua y glucosa, de tal forma que permiten que la piel del bebé, o en este caso de nuestro feto, sea permeable, de tal forma que puedan pasar y meterse solutos. Entonces, este tema pues ya lo debieron de haber visto, no se los pudimos dar por lo del paro, pero cuando se ve la formación del saco amniótico, se habla un poco sobre el líquido amniótico, y el líquido amniótico pues tiene diferentes fuentes que lo van a estar secretando, ¿no? Y pues justamente una de las primeras fuentes que secreta el líquido amniótico es la piel, justamente por esta capita de peridermo, que es la que permite que empiecen a pasar sustancias. Y es que, como saben, en el ciclo este de líquido amniótico se produce y se reabsorbe. Entonces la piel tanto produce como lo reabsorbe. ¿Por qué? Porque en este estadio la piel es muy permeable, digámoslo así. Entonces, esa es la importancia del epitriquio o del peridermo. ¿Dudas? No, todo bien. Ok. Entonces, como yo les mencionaba, en este punto tenemos dos capas, una basal y nuestro peridermo. Alrededor de la semana 10, nuestra capa basal va a empezar a proliferar, es decir, va a empezar a crecer y va a empezar a desplazar a las células hacia arriba, lo que eventualmente nos va a empezar a formar el resto de nuestras capas, es decir, la capa espinosa, la capa granulosa y el estrato córneo. Y más o menos alrededor de la semana 21 y 24 ya se pueden distinguir, digamos, histológicamente, pues básicamente las capas que les enseñé hace rato. Por lo tanto, para este punto donde ya se distinguen las cuatro capas del epidermis, es justo aquí donde hace apoptosis nuestro peridermo. Por lo tanto, desaparece nuestro peridermo por completo. Y ya únicamente nos quedamos con las cuatro capas que ya vamos a tener a lo largo de toda la vida. Entonces, pues, tenemos este esquema histológico, donde, pues, bueno, esto de aquí para acá es dermis, y de aquí para acá es epidermis, ¿va? Entonces, vamos a entrar en epidermis. Entonces, la primera capa del epidermis dijimos que es el estrato basal, o la célula, o donde están las células madre. Estas empiezan a proliferar y van a empezar a desplazar a las células cada vez más, pues, hacia externo, ¿no? Hacia arriba. Y con ello, pues, hasta arriba, pues, ¿quién va a estar? Pues, nuestro peridermo, ¿no? Que recordemos que en un inicio, pues, estaba aquí, pegadito, pero conforme va creciendo, pues, nuestra piel o nuestro epitelio, pues, se va a ir desplazando cada vez más hacia arriba, ¿no? Hasta que finalmente llega a un punto muy alto, muy alto, muy alto, y sobrepasa al estrato córneo. Entonces es en este punto donde estas células empiezan a hacer apoptosis y se empiezan a desprender. Y así es como le decimos adiós a nuestro epitriquio. Entonces ahora yo les pregunto, una vez que desapareció nuestro peridermo o epitriquio, ¿nuestra piel va a poder seguir siendo permeable?
¿Siguen ahí? Sí, sí, sí. Sí. No, ya no va a poder seguir siendo permeable. ¿Por qué? Porque quien les daba esta capacidad de que fuera permeable era justamente que hubiera poquitas células. En este caso, el peridermo, que eran células aplanadas, que eran como un endotelio, ¿no? Entonces, al momento de desprenderse y ya no tenerla, pues se pierde completamente esta capacidad. Y ahora sí, adquiere las capacidades propias de la piel, que es básicamente de funcionar como una barrera. ¿Ok? Entonces, al final de todo esto, todas estas proliferaciones para poder generarnos nuestros estratos van a estar reguladas por un gen, que digamos es el gen maestro. El gen maestro de la piel va a ser P63. Entonces, P63 es el gen maestro para la formación de la piel. Así como lo vimos que en ojo era PAC6, pues aquí en piel pues va a ser P63, ¿va? Entonces, como yo les mencionaba, alrededor de la 21 a 23 semanas se empieza a desprender este peridermo, porque pues empieza a hacer apoptosis, porque ya no lo necesitamos, nuestra piel ya no necesitamos que sea permeable, sino al contrario, que sea una barrera de defensa. Entonces se desprende y estas células pues se van a empezar a acumular en el líquido amniótico. Y estas células del peridermo que se desprenden se van a empezar a juntar con el sebo y nos van a constituir algo que se conoce como vernix caseosa, que la vernis gaseosa no es otra cosa más que estas células del peridermo que se juntan con el sebo y que van a empezar a rodear al bebé. Y pues básicamente esto es simplemente otra barrera de protección que tiene para protegerlo del líquido amniótico, ya que como recordemos, el líquido amniótico va a tener ¿qué? Va a tener orina. Bueno, no sé si se acuerdan, pero pues quien forma la mayor parte del líquido amniótico pues son los riñones, ¿no? A través de la orina. Pues bueno, simplemente aquí recordar que el gen maestro para la formación de la piel es P63. Y pues bueno, aquí les enlisté un par de funciones, que pues justo una es mantener la proliferación celular de las madres epidérmicas para que nos formen los otros estratos. Y pues bueno, demás, ¿no? Interviene en la diferenciación de queratinocitos, es importante para la adhesión entre los queratinocitos, controla la adhesión y demás cosas. Y pues bueno, aquí tenemos un esquema, donde básicamente es el resumen de todo lo que acabamos de decir. Entonces recuerden, en un inicio, una única capa de ectodermo. Y después aparece una capa de peridermo. ¿En qué semana aparece esta capa de peridermo? En la En cuarta. la cuarta semana. Exacto. En la cuarta aparece esta capa de peridermo y por lo tanto este epitelio que, bueno, ¿qué le sucede? Pues que se vuelve permeable, ¿no? Permite la libre tránsito de sustancias, principalmente agua y glucosa. Posteriormente empiezan a proliferar las células de la capa basal y nos forman los estratos. ¿Gracias a qué gen empieza a proliferar la célula del estrato basal? BMP. No, P63. BMP es únicamente para que se mantenga en el estadio de piel, digamos, porque si no se expresa BMP se diferencia en tejido nervioso. O sea, BMP sí se expresa, pero en un inicio. Pero digamos, ya en el estadio donde empiezan a proliferar, sí se expresa BMP, pero principalmente quien tiene la función para que proliferen es P63. ¿Sí queda claro esto? Sí, sí, sí. Va. Y pues ya, eventualmente sigue proliferando y se divide en los estratos, ¿no? Estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido en caso de piel gruesa y el estrato córneo. Y pues bueno, aquí tenemos unas imágenes histológicas. Y bueno, yo les quiero preguntar, en su DEPA, yo ahora sí no pude ir para nada al DEPA, entonces no puedo banquearles preguntas a pues mis siguientes alumnos del siguiente año, pero ¿sí les venían imágenes histológicas o ya las están quitando? Sí, había, creo que tres. Dos sobre espermatogénesis y una creo que de ovogénesis, no recuerdo bien. Sí, sí, ándale. Bueno, por lo general ponen muchísimas, pero ahorita creo que ya las están quitando. Desde el año pasado sentí que ya no estaban usando tantas imágenes, pero al menos en mi DEPA y el DEPA del año posterior al mío, usaban bastante imágenes histológicas. Bastante, bastante, bastante. Entonces por eso yo pongo bastantes imágenes histológicas. No, no es porque me guste la histología, es porque luego se las ponen en el DEPA. Entonces, pues les pueden poner esta imagen, obviamente quitan los nombres y les van a preguntar qué es cada una, ¿no? O les preguntan las funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, bloquean esta de peridermo y les preguntan como de, es un tipo de célula que se forma en la cuarta semana de gestación y permite libre intercambio de moléculas. No, pues peridermo, ¿no? Luego les pueden preguntar por la capa basal, ¿no? Es la capa que se encarga de la proliferación y demás. No, pues que capa basal, ¿no? Entonces, por eso les pongo estas imágenes. Entonces, sepan que así se ve el corte histológico de la piel de un embrión
Digamos, este embrión, ¿cuántos años tendría? Bueno, ¿qué edad tendría? Si ya tiene formado su peridermo. 8 semanas. La mitad, 4. Porque se forma el peridermo en la cuarta semana. ¿Va? Y pues bueno, aquí simplemente se sigue el desarrollo. Vean cómo aquí ya se empiezan a formar las yemas para nuestros futuros folículos pilosos y demás. Y hasta que eventualmente ya tenemos algo que se asemeja bastante a la piel de un adulto, ¿no? Esto de aquí sería el estrato basal, después el espinoso, todo esto sería el granuloso, y finalmente aquí tendríamos a nuestro estrato córneo, ¿no? Pues bueno, eso sería todo se me fue el nombre, de la epidermis. ¿Tienen alguna duda del epidermis? Todo bien de mi parte. Va. Entonces vamos a ver las alteraciones congénitas de la piel. Entonces, como yo dije, el gen principal o el gen maestro es P63. Por lo tanto, si está mutado el gen maestro de la piel, pues ¿qué nos va a causar? Enfermedades o alteraciones congénitas de la piel. En este caso, reciben el nombre de displasias ectodérmicas. Entonces, aquí simplemente son unos genes más específicos. Por ejemplo, les dicen que las mutaciones en los genes de la capa basal que van a ser K5 y K14, nos van a generar fenómenos ampollosos. Mientras que las mutaciones en los genes de las capas más superficiales, como loricrina, generan hiperkeratosis y piel seca o escamosa. Y pues bueno, lo importante de todo esto es que ustedes sepan la definición de ictiosis, que básicamente ictiosis van a ser un grupo de enfermedades caracterizadas por un fenómeno en la queratinización, es decir, que va a haber una hiperqueratinización. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a tener varios tipos de ictiosis. Las que más les preguntan, por lo general, es la ictiosis vulgar, la ligada al X y la laminar. Entonces les hice esta tablita comparativa para que justamente identifiquen las principales diferencias. Entonces, en cuanto a la ictiosis vulgar, tenemos que esta va a ser la más frecuente de las enfermedades, ¿no? De la piel. Y congénitas, claro. Y la segunda más común, pues va a ser la ictiosis recesiva ligada al X. Entonces, la más común va a ser la vulgar. Pues la ictiosis vulgar va a afectar a ambos. En cambio, la ictiosis recesiva al X va a afectar únicamente a hombres. ¿Por qué? Porque los hombres únicamente tenemos una sola copia del cromosoma X, porque el otro pues es Y, ¿no? Entonces, si es una ictiosis recesiva ligada al X, nos habla de que el problema está en el cromosoma X, es decir, en el que viene de la mamá. Por lo tanto, si está mutado nuestra única copia que tenemos del X, pues por lo tanto vamos a adquirir la enfermedad. En cambio, las mujeres, al ser XX, si tienen una copia mutada, no pasa nada, se silencia y aún tienen otro que está completamente sano. Es por eso que la ictiosis recesiva ligada al X únicamente ocurre en hombres. Entonces, las lesiones. ¿Cuál es la diferencia entre las lesiones de la ictiosis vulgar y la recesiva ligada al X? Pues que las de la ictiosis vulgar, por lo general, van a ser un poco más leves, van a ser escamas lomboideas y la característica es que son translúcidas o son claras o blancas. En cambio, de la ictiosis recesiva ligada al X, van a ser descamaciones más oscuras y adherentes. En cuanto a la distribución, nos hablan de que en la ictiosis vulgar, las lesiones van a estar sobre todo en las superficies extensoras de las extremidades y va a respetar los pliegues de flexión. En cambio, la ictiosis ligada al X sí va a afectar los pliegues de flexión. Y pues también se va a poder encontrar en el cuello, pabellones auriculares y en el cuero cabelludo. En cuanto al inicio, se nos dice que la ictiosis vulgar inicia después de los 6 meses. En cambio, la recesiva ligada al X, después del nacimiento, empiezan a tener ya lesiones en la piel. La mutación de la ictiosis vulgar va a ser una mutación en en la profilagrina, que pues básicamente se traduce en una disminución de la filagrina, que pues básicamente es una molécula importante para la epidermis. En cambio, la ictiosis recesiva ligada al X se debe a una deficiencia en la sulfatasa esteroidea. ¿Qué les van a preguntar específicamente de estas dos enfermedades? Pues el cuadro clínico y cuál es más frecuente. ¿Cuál es más frecuente? La vulgar. Cuadro clínico, que la ictiosis vulgar es más leve, son translúcidas o claras y básicamente respeta los pliegues de flexión. En cambio, la ictiosis recesiva ligada al X, esta va a afectar los pliegues de flexión. Ah, y otra cosa muy importante, la vulgar no va a afectar la cara. No afecta la cara.
porque vamos a tener otra ictiosis que sí la afecta. Entonces aquí tenemos una imagen. Vean cómo la ictiosis vulgar, como se los mencionaba, son lesiones un poco más transparentes o blanquecinas a recesivas de la ictiosis ligada al X, que vean que son como más oscuras. Otra cosa a rescatar es que en la ictiosis recesiva ligada al X, les dije que iba a afectar ¿qué cosa? Los pliegues de flexión. En cambio, la ictiosis vulgar no lo hace. Otra de las alteraciones de la piel sería el bebé Arlequín, que básicamente es esta imagen de aquí, y en su departamental sí le han llegado a preguntar varias veces, y o les ponen la imagen o les ponen el cuadro clínico, y ustedes deben de identificar que se trata de un bebé Arlequín. Entonces, ¿cuáles son las características de un bebé Arlequín? Pues básicamente una hiperkeratosis, es decir, que se va a generar una piel extremadamente durísima, es decir, que se describe que es como una coraza. Y básicamente esta va a tener hendiduras y va a tener como estas secciones donde como que se parte la piel. O sea, todo esto es piel, pero muy engrosada. Y las características aquí es el ectropión o la eversión de labios, así como las orejas que van a estar completamente adheridas. Entonces aquí, pues las palabras clave van a ser el ectropión, que es la eversión de los párpados, como lo pueden ver aquí. Pero no únicamente están evertidos los párpados, sino que también van a estar evertidos, ¿qué cosa? Los labios. Entonces, o les pueden poner la imagen y les preguntan qué es lo que tiene una hiperqueratinización, o les pueden poner el cuadro clínico sin ponerle la imagen, y ustedes deben de saber que se trata de un bebé Arlequín por justamente estos datos, que es la piel en forma de coraza, hiperkeratosis, y que presenta electropión o eversión de los labios o de los párpados, ¿va? Y por lo general, estos bebés pues son incompatibles con la vida y mueren a los pocos días. ¿Por qué? Pues sobre todo por deshidratación y porque no tienen un buen control térmico o de la temperatura. Ahora sí, aquí está la otra ictiosis, que es la que les hablaba, que es la ictiosis laminar. Lo importante de la ictiosis laminar es que esta sí va a afectar la cara, a diferencia de la vulgar. Entonces, si les llegan a preguntar o les ponen un cuadro clínico donde se describen lesiones a nivel de la cara, en automático les están hablando de ictiosis laminar. Entonces, esta va a afectar la piel de todo el cuerpo. Y aquí los pliegues sí están comprometidos, a diferencia de la vulgar, donde, como se los dije, respetaba los pliegues. Aquí digamos que el síndrome, bueno, el diagnóstico diferencial puede ser con la ligada al X, pero pues no creo que se los pongan porque pues sería bastante complejo pues de saberlo, ¿no? Pero pues bueno, tiene otras características como por ejemplo las lesiones, ¿no? Vean cómo son predominantemente pues en la cara y las otras pues son principalmente en las piernas o en las zonas de flexión. Y pues bueno, otra de las características de la ictiosis laminar es que también el pelo va a ser fino y corto, como lo podemos ver aquí. Y pues bueno, eso sería todo de las ictiosis. Hay otra patología que es el bebé colodión, que pues no es otra cosa más que un bebé que al momento que nace da el aspecto de que tiene como que una membrana transparente adherida. Esta membrana transparente adherida no es otra cosa más que el extracto córneo, es decir, la última capa de la epidermis, que se encuentra engrosada, pero que no se desprendió correctamente. Entonces, pues también da la impresión como de que está como que en una bolsa, ¿no? Y pues aquí la característica es que también presentan ectropión, pero tienen boca de pescado. Y pues nada, eso sería todo de las patologías de la piel. De aquí pasaríamos a los dermatoglifos, que básicamente es la formación de nuestras huellas dactilares o el cómo cada quien tiene una huella específicamente única. Pero pues bueno, básicamente la explicación de esto es porque al momento que se forma nuestra epidermis, pues como ya se los mencioné, ¿no? De aquí para acá es epidermis. Y de aquí para acá es dermis. Básicamente, la dermis nos forma unas prolongaciones que se adentran en la epidermis. Esas prolongaciones reciben el nombre de papilas dérmicas. En cambio, la epidermis nos genera unas crestas que se invaginan y se van hacia la dermis. Entonces, justamente nuestras huellas dactilares se van a empezar a formar por esta interacción entre la epidermis y la dermis. Es decir, por la cantidad de surcos que se genere o por la cantidad de papilas y crestas que se empiecen a juntar.
que son completamente aleatorias y al azar. Y eso, pues básicamente, macroscópicamente se va a manifestar como pues con estas huellas dactilares, que pues básicamente son únicas en cada persona. Eso sería todo de epidermis. ¿Tienen alguna duda? Todo bien. Ok. Pues vamos a ver ahora la dermis. Entonces, aquí hay otra pregunta departamental y es básicamente lo que yo les mencionaba. Yo les decía que la dermis podía provenir o del mesodermo o de las células de la cresta neural, y del mesodermo se podía dividir en dos, en el paraxial o en el lateral. Ahora bien, aquí está justamente la clave de todo esto. Si les llegan a preguntar en el DEPA, ¿de dónde viene la dermis proveniente de la espalda? Es decir, de la cara posterior del tronco. La dermis proveniente de la cara posterior del tronco proviene de mesodermo paraxial, es decir, de los dermamiotomos. En cambio, la dermis proveniente de las extremidades y la cara anterior del tronco, es decir, del pecho, proviene de mesodermo lateral. Ahora bien, la dermis de la cara y región anterior del cuello proviene de células de la cresta neural. Esto sí, apréndanselo, por favor. Y pues bueno, como dije, la dermis pues proviene de mesodermo, y como sabemos, en el mesodermo hay una gran abundancia de células mesenquimatosas. Entonces podemos decir que la dermis en un inicio son células mesenquimatosas, las cuales van a secretar una gran abundancia de matriz extracelular rica en ácido hialurónico. Y posteriormente, más o menos en la semana 16, nuestra dermis se va a dividir en dos capas, en una papilar superficial y una reticular profunda. Esto, como dije, es más para fines histológicos, pero únicamente pues lo menciono por si ya habían visto este tema, pues lo relacionarán más. Ahora bien, en cuanto a la dermis, pues tenemos que la formación de los vasos sanguíneos, pues van a empezar a llegar a él justo en las semanas en las que se empieza a diferenciar. Asimismo, en la quinta semana, más o menos, las estructuras nerviosas comienzan a formarse y empiezan a invadir a nuestra dermis. Y más o menos empiezan a formar nuestros arcos reflejos alrededor de la octava a la semana, a la semana doceava. Y pues bueno, el desarrollo de la dermis y el epidermis depende de señales recíprocas. ¿A qué voy con esto? A que nosotros sabemos que la piel no es igual en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, la piel de nuestro, digamos, nuestro brazo no es igual de gruesa que la piel de nuestra espalda. ¿Están de acuerdo? Lo mismo, la piel de nuestra cara, digamos, la que está a nivel de los cachetes, no es igual a la piel de nuestros párpados. O sea, aunque están en zonas muy cercanas, realmente son diferentes. Entonces, ¿de qué depende esto? Pues justamente del mesodermo que está adyacente. Digamos, en las partes donde la piel es muy gruesa es porque tuvo una mayor influencia del mesodermo, a diferencia donde la piel es más delgada, donde tuvo una menor influencia del mesodermo. Entonces, a esto voy con este texto de aquí, que la formación o las características de la piel según la región anatómica dependen enteramente de las interacciones que haya recibido con el mesodermo adyacente, o sea, con el mesodermo que estuvo debajo. ¿Ok? Y pues bueno, ahora vamos a ver los anexos. Entonces, el primero de ellos es el pelo. Entonces, como yo dije, estos anexos o gran parte de la piel se va a formar por interacciones epitelio-mesenquimatosas. Es decir, las interacciones que va a haber entre el ectodermo y el mesodermo, que está aquí abajo, ¿no? O las células mesenquimatosas. Entonces, ¿cómo se va a empezar a formar el pelo o el folículo piloso? Pues básicamente lo primero que pasa es que va a haber un engrosamiento de nuestro ectodermo, en este caso de nuestra epidermis. Ya todo esto ya es nuestra epidermis, ¿va? Ya no es el ectodermo, ya es epidermis. Entonces, este epidermis se va a empezar a engrosar y nos va a formar una placa que recibe el nombre de placoda dérmica. Y a la par que se forma esta placoda dérmica, por debajo va a haber un grupo de células mesenquimatosas provenientes de mesodermo que se van a empezar a condensar o se van a empezar a agrupar y nos van a formar a la papila dérmica. Conforme pasa esto, nuestra placoda dérmica se va a empezar a invaginar hasta tener algo así como esto. Y justamente esta invaginación va a estar dada o va a estar influenciada por justamente esta papila dérmica o estas células mesenquimatosas. Posteriormente, en esta invaginación de nuestra placoda dérmica, se va a empezar a desarrollar por dentro una estructura que es la que nos va a dar origen a nuestro cabello, que recibe el nombre de matriz germinal. Entonces, nos pasamos al siguiente esquema y pues justamente tenemos
lo mismo, pero digamos como más maduro, ¿no? Entonces tenemos nuestra placoda que ya se invaginó lo suficiente, se empieza a formar a nuestra matriz y pues justamente se empiezan a formar unas pequeñas evaginaciones. Entonces básicamente aquí las partes del, digamos, del folículo piloso son las siguientes. Tenemos una yema, ya no es una placoda, que es todo esto. Y toda esta capa externa va a recibir el nombre de la vaina reticular interna. Entonces, esto sería la vaina. Y esto que está aquí interno, que está como de amarillito, que es de donde proviene el pelo, les digo que se llama matriz germinal. Ahora bien, esta vaina va a sufrir unas evaginaciones, es decir, que van a salir como unas prolongaciones, ¿no? Como lo vemos acá. Estas prolongaciones van a ser básicamente los primordios para formar a nuestras glándulas sebáceas. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Ahorita estamos únicamente con pelo, ¿no? Entonces, se invagina nuestra placoda, se forma nuestra yema, se invagina, y una vez que se invagina lo suficiente, se forma nuestra matriz germinal, que es esta de aquí, y eventualmente se forma nuestro cabellito o nuestro pelo. Y sabemos que en nuestro cabello, pues, vamos a tener también músculos piloerectores, que estos se van a empezar a formar a partir del mesénquima que está adyacente, es decir, provenientes también de mesodermo. Y pues nada, esto sería todo de pelo. En cuanto a las glándulas sebáceas, pues como yo dije, estas provienen de la evaginación de la vaina epitelial. La vaina epitelial, como dije, es toda esta capa de células externas. Todo esto es la vaina epitelial. Sus evaginaciones, o sea, estas prolongaciones, son las que nos van a formar a nuestras glándulas sebáceas. Vean, por ejemplo, aquí, donde ya está un poquito más maduro, se vagina nuestra vaina y esto de aquí sería nuestra glándula sebácea. Entonces, nuestra glándula sebácea se forma a partir de las evaginaciones de la vaina epitelial y básicamente es la que se encarga de producir el sebo y su objetivo es lubricar el pelo, ¿no? Y pues bueno, aquí un dato es que en la piel lampiña, pues básicamente donde no hay suficiente pelo, nuestras glándulas sebáceas se van a separar, bueno, se van a formar aparte, es decir, no van a estar juntas o al lado de un folículo piloso. Ahora bien, hay otras glándulas que son las glándulas sudoríparas. Estas vamos a tener dos, las ecrinas y las apócrinas. Las apócrinas básicamente se forman al ladito del folículo piloso. Esto es el folículo piloso. Por ejemplo, esta evaginación de aquí es la glándula sebácea, ¿no? Que es básicamente una evaginación de la vaina. Ahora bien, las glándulas sudoríparas apócrinas se desarrollan al lado, o sea, no directamente en el folículo piloso. Pero lo importante de estas es que al final su conducto desemboca ¿en dónde? En el folículo piloso. Es decir, que no va a desembocar, no va a desembocar en la piel, como esta de aquí. Y pues bueno, básicamente así es como se formarían las glándulas sudoríparas apócrinas. Ahora bien, las ecrinas son las que yo les digo, que estas son independientes al folículo piloso y estas sí van a drenar directamente en la piel. Es decir, no necesitan de un folículo piloso para poder drenar ahí, sino que estas drenan directamente en la piel. Entonces, para la formación de estas es muy similar a cómo se formó el cabello. Es decir, que inician con un engrosamiento, una placoda, después se invagina, nos forman una yema, se sigue invaginando, 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 hasta que eventualmente se empieza a canalizar, es decir, pues le sale digamos, un hueco, ¿no? Hasta que nos forma un canal de aquí. Y esto básicamente sería una glándula sudorípara ecrina. La verdad, yo no he visto que lleguen a preguntar ninguno de los anexos de las glándulas, si acaso tal vez el pelo, el folículo piloso, pero ninguna de las glándulas. Y pues bueno, en cuanto a las uñas, pues tenemos que estas aparecen como campos unguiales a partir del engrosamiento epidérmico, alrededor más o menos de la semana 29. Y pues básicamente primero se forman en las manos y más tarde se van a empezar a formar en los pies. Entonces la matriz unguial origina la placa unguial, mientras que el eponiquio forma la cutícula. Entonces básicamente aquí tenemos este esquema, este sería el eponiquio y pues se prolonga y nos forma la cutícula. Realmente con las uñas no hay mayor ciencia, la verdad. Únicamente sepan que pues también proviene de ectodermo, ¿va? Ahora bien, la que sí les podrían llegar a preguntar un poquito más es la glándula mamaria. Entonces esta ya es la última, ¿va?
Entonces, su formación inicia en la embriogénesis, pero su maduración termina en la vida postnatal, es decir, más o menos en la pubertad o al inicio de la lactación. Entonces, básicamente, para que éstas se formen, nuevamente se requiere de una interacción epitelio-mesénquima. Y pues básicamente lo que hacemos referencia es que para que se forme nuestra glándula mamaria se requiere que haya señales inductoras por debajo, es decir, en el mesodermo o en las células mesenquimatosas. Entonces, ¿cómo se forman nuestras glándulas mamarias? Entonces, en un inicio, pues todo está recubierto de piel, ¿no? Entonces, lo que pasa es que más o menos a inicios de la sexta semana de gestación, se empieza a formar unas crestas o líneas mamarias, que no son otra cosa más que engrosamientos de la piel. Estos engrosamientos de la piel van desde la zona axilar hacia la zona inguinal, como lo pueden ver en este trayecto de aquí. ¿Por qué se forman estas crestas mamarias? Pues básicamente se van a formar por la expresión de WNT10B, pero pues simplemente lo preguntan como WNT. Entonces WNT se empieza a expresar justamente en esas zonas y nos da como resultado que se formen estas crestas de aquí. Ahora bien, estas crestas van a aparecer tanto en los embriones masculinos como en los embriones femeninos. Tal vez esa es la forma o la razón por la cual pues los varones pues también tenemos pues nuestros respectivos pezones y mamas, porque justamente nuestras crestas ectodérmicas se generan independientemente pues del sexo, únicamente se generan por señales pues inductoras, ¿no? En este caso por WNT. Y pues bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto? Que estas crestas mamarias que van de la zona axilar a la zona inguinal eventualmente empiezan a degenerar, a excepción de una porción, que es en la porción del pecho, digámoslo así. Y es que aquí van a persistir, como lo vemos aquí. Y a partir de estas crestas que persistieron es donde se van a empezar a formar nuestras glándulas mamarias o nuestros pezones. Sin embargo, pueden existir alteraciones donde no exista una correcta desaparición o no existe una correcta regresión de nuestras crestas mamarias y pues nos generen que pues se generen mamas donde no las debería de haber, pero justamente siguiendo la trayectoria de nuestras crestas. Un ejemplo clásico es pues Harry Styles, que pues de hecho de hecho lo preguntaron en un extra me parece, que pues como pues pueden ver, él tiene pues justamente pezones supernumerarios, que pues no es otra cosa más que por una persistencia de sus crestas mamarias, como lo pueden ver, irían en esta zona, y digamos que no regresó bien o no desapareció de forma adecuada o no degeneró su cresta mamaria de forma completa, sino que persistió en estos puntos de aquí y por eso tiene ahí los pezones, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual podemos tener tejidos mamarios o pezones ectópicos, por la persistencia de la cresta mamaria. ¿Dudas con esto? Todo bien, todo bien. Oye, pues bueno, para la formación de la glándula mamaria, pues es muy similar a la que vimos en cabello. Es decir, que vamos a tener a nuestro ectodermo aquí, y por debajo vamos a tener mesodermo. Nuevamente va a haber una interacción mesénquima-epitelio que se traduce en un engrosamiento de nuestro ectodermo, lo cual nos va a formar una placoda. Y pues eventualmente esta placoda, como al igual que los folículos y en las demás glándulas, se va a invaginar y nos va a formar una yema, que es esta de aquí. Se invagina y una vez que se invagina, alrededor de la semana 15 más o menos, se va a empezar esa otra vez como a salirle prolongaciones o se van a empezar a evaginar. Y básicamente estas prolongaciones que van a salir después de que se formó la yema, nos van a formar unos cordones que básicamente van a estar sólidos y que eventualmente se van a canalizar y nos van a formar los futuros conductos mamarios. ¿Cómo así? Pues más o menos de esta forma, ¿no? Estaba nuestra placoda, se invaginó, nos formó una yema y eventualmente a esta yema le salieron prolongaciones, ¿no? Estas prolongaciones pues están recubiertas de células, como lo pueden ver, pero eventualmente estas se van a empezar a canalizar y ya nos van a dar origen a los conductos mamarios, que es por donde pues básicamente va a pasar la leche. Y pues bueno, los conductos mamarios presentan dos capas celulares, una luminal o secretora, que pues básicamente es la que está cerca de la luz, y una basal, que básicamente son células miopiteliales, que se van a encargar que justamente pues de la contracción, ¿no? Para que pueda ser expulsada esta leche.
Entonces, la estructura básica de la glándula queda establecida más o menos en los 6 meses y pues el tejido adiposo, que pues va a estar rodeando toda esta zona, pues va a provenir justamente también de el mesodermo adyacente. Y pues bueno, esta imagen de aquí también se las puse porque aquí también se representa pues una glándula mamaria supernumeraria. En este caso, a diferencia del ejemplo con Harry Styles, aquí no únicamente tiene un pezón extra, sino que aquí directamente sí se estaban formando pues dos glándulas mamarias adicionales. Pero vean cómo estas se generaron en la parte axilar. ¿Tiene sentido? Pues sí, porque sigue siguiendo el trayecto de nuestras crestas mamarias, ¿no? Y pues bueno, el pezón más o menos inicia su desarrollo en la semana 10 a la semana 12 y por lo general en la vida embrionaria este pezón pues está hundido. Y pues más o menos al nacimiento, pues suele vertirse, es decir, adquiere su, digamos, ¿no? Su forma normal. Sin embargo, hay algunas personas que esto no sucede y puede llegar a ser que tenga su pezón, pues, digamos, sumido, ¿no? Y pues simplemente ese es solo un mero dato, ¿no? Simplemente entiendan que el pezón más o menos se empieza a formar en la semana 10 y 19, a la par que se está formando toda la glándula mamaria. Entonces, como dice aquí, el desarrollo fetal de la glándula mamaria es similar tanto en los fetos masculinos como en los femeninos. Y pues bueno, al final de la gestación, la glándula puede activarse transitoriamente por hormonas maternas y producir leche neonatal. Y esto es muy raro que pase, pero pues sí está documentado que en el momento de que nace el bebé, por influencia de las hormonas de su mamá, puede tener ciertos efectos. Por ejemplo, las niñas, o sea, y sí, las niñas cuando nacen, los recién nacidos, puede que tengan una pequeña menstruación o un manchado, pues digamos, rojo a nivel de su vagina, que asemeja a una menstruación, pero pues no es una menstruación, simplemente es la influencia hormonal. Más o menos algo así sucede con las mamas y pueden pues justamente producir leche neonatal. Pero como dije, es un periodo pues transitorio, ¿no? Si persiste, pues ya sería completamente anormal. Y pues como dije, el desarrollo pues propiamente ya de la mama madura pues se va a dar en la vida postnatal, es decir, después del nacimiento, desde la pubertad hasta que inicie el proceso de lactancia, ¿no? ¿Por qué? Por la influencia de varias hormonas que justamente se van a encargar de la proliferación de pues básicamente estos conductos mamarios, ¿no? Como por ejemplo la prolactina. Y pues ya, eso sería todo el tema de tegumentario. ¿Tienen alguna duda? Yo estoy bien, la verdad. Todo está bien. Bueno, yo entendí todo. ¿Seguros? Pues ya, eso Seguros. sería todo. Les mando la presentación y pues no sé, yo creo que tendríamos examen el martes, por lo menos de ojo, porque nuevamente no tengo un examen con ustedes para este bloque. Pues hay que hacerlo. ¿De qué? Pues sí, entonces el martesito. Lo platico con los doctores y les aviso, pero mientras sí estudien ojo, por favor. Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Va, entonces nos vemos pues el martes. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias, hasta Bye. luego. Gracias, doctor.